Y Efesios 2:10 es un verso bastante conocido que quiero traerlo a sus mentes en esta mañana en el nombre de Jesús. Dice: nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Nosotros somos hechura suya. ¿Puedes repetir eso conmigo? Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Amén. Y puedes repetir conmigo: hechura suya. Yo quiero empezar yendo al grano, hermano y hermana que estás aquí, joven que estás aquí. Quizás estás escuchando por la radio, estás adentro en la iglesia escuchando esta enseñanza, pero yo quiero decirte al grano, quiero ir contigo a la esencia de este mensaje. Nosotros no somos marionetas de nadie, sino creaciones de Dios en Cristo Jesús. Escucha bien, nosotros no somos marionetas de nadie, sino creación de Dios en Cristo Jesús. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, que hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, que Dios preparó de antemano estas obras para que anduviésemos en ellas, para que actuemos de acuerdo a las obras que Él preparó antes de nosotros estar aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no debes ser ni eres marioneta de nadie. Tú eres una creación de Dios con la capacidad de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios creó un camino y un destino para ti. Efesios 1 y Efesios capítulo 2 continuamente nos recuerda que debemos estar en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús. Nos recuerda que estamos unidos a Cristo Jesús, que somos amados en Cristo, que somos predestinados en Cristo, que somos hechura suya. Ahora nos dice, ¿usted sabe lo que significa hechura? Quizás nosotros no tenemos ese concepto tan claro, pero cuando uno estudia ese capítulo y ese verso en particular, hechura significa una obra de arte. Entonces, si leemos el verso, se pudiera leer: somos una obra de arte que le pertenece a Dios. Escucha bien. Esa primera frase de ese verso pudiera decir: somos una obra de arte que le pertenece a Dios. Somos hechura suya. Usted no es marioneta de nadie. Usted es una obra de arte que le pertenece a Dios, hecha por Dios, para Dios. También se pudiera traducir esa primera frase, en vez de obra de arte, se pudiera decir: somos como un poema. Somos como un poema creado por Dios para Él. Nuestra vida está diseñada y planificada por Dios para hablar de Dios, de lo grande que es Dios. Somos un poema. Yo sé que algunos de ustedes no lo creen. Algunos de ustedes no lo creen porque muchas veces en nuestras vidas y nuestras acciones pensamos que tenemos una mente tan fatalista y tan pesimista que muchas veces no vemos la grandeza de Dios en nuestra vida. Muchas veces no vemos lo grande que es el ser humano, lo grande que es el cuerpo, lo grande que es nuestra mente, cómo Dios pensó cada detalle de nuestra vida. Y aún así, cada uno de nosotros, si en lo colectivo como raza humana somos tremendos, en lo individual, cada uno de nosotros es original y particular. Dígame si no le servimos a un Dios grande. Pero continuamente tenemos una lucha en nuestra mente y en nuestro corazón de si hacemos la voluntad de Dios o si nos volvemos otro más que sigue la corriente o otro más del montón. Y
Yo quiero recordarte en esta mañana que nosotros no somos marionetas de nadie, sino que somos una hechura, una creación de Dios en Cristo Jesús. Colosenses 2, si lo busca conmigo, Colosenses 2, del verso 12 al 14. Lo pueden buscar. Colosenses 2, del verso 12 al 14, dice: cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él, por la fe en el poder de Dios, que los levantó de los muertos. Escucha, el día que tú comenzaste a vivir en Cristo Jesús, tú fuiste sumergido, fuiste muerto, pero a la misma vez fuiste resucitado. Dejaste una vida pasada y comenzaste una nueva, por la fe en el poder de Dios. Ese Dios que creó, que nos hizo hechura en Cristo Jesús, por el poder de Dios, nos hizo una nueva persona. Además, ustedes estaban muertos en sus pecados. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Tu conducta, tu estilo de vida se puede comparar con una persona muerta. Cuando no estamos conectados con Dios, cuando no estamos agradando a Dios, cuando estamos siendo uno más del montón, uno más de los que sigue la corriente, que no desea buscar de Dios, que no quiere tener en cuenta a Dios, que no reconoce la obra de Cristo en su vida, te conviertes en una marioneta muerta en tus pecados, en tu desobediencia, en tu rebeldía. Eso es lo que está diciendo el texto. Mira lo que dice el versículo 13 de Colosenses 2. Ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Escucha, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Se parece mucho a la historia de nosotros. Yo antes vivía en una hipocresía, en una mentira, en una rebeldía, en una apariencia, pero ahora soy un hijo de Dios, pero ahora vivo para el Señor. Muchos de ustedes, he escuchado antes, vivían atados al alcoholismo, atados a las apariencias, atados a la bebelata y al placer momentáneo de esta vida, atados a los vicios, atados al qué dirán, pero ahora hemos sido creados en Cristo Jesús y hemos despojado y hemos echado a un lado la naturaleza pecaminosa. La palabra despojado es como quitarse un vestido. Es como quitarnos un vestido. Usted cuando vino a Cristo, usted se quitó un vestido. Usted se quitó un vestido. Y usted se puso otro. Usted se quitó el vestido del pecado. Y se puso el vestido de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Usted antes estaba muerto en sus pecados. Usted cargaba un vestido espiritual oscuro, rebelde. Oh, yo soy independiente de Dios. Yo no necesito de Dios para ser una persona buena. ¿Cuántas excusas hemos escuchado? Si tú eres tan bueno, ¿por qué no buscas de Dios? Si tú eres tan bueno, ¿por qué cometes los mismos errores? Si pudieses cambiar por tu propia fuerza, ¿por qué no has cambiado? Continuamente nos engañamos a nosotros mismos porque no nos hemos despojado de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero dice, pero ahora Dios nos ha dado vida juntamente con Él. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Tu vida, la verdadera vida del cristiano, está siempre atada a su unión con Jesús. Y fíjese lo que dice después, y nos ha perdonado todos nuestros pecados. El que está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5 y 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya, todas son hechas nuevas. Pero antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Mire, y como estábamos muertos, el enemigo puede hacer con una persona muerta lo que le da la gana. Y algunos de ustedes tienen que entender la diferencia entre una marioneta y un hijo. Una marioneta y una creación.
Y yo traigo una marioneta invitada hoy en esta mañana. Una marioneta de mi hijo. La marioneta se llama el león. Este león. Déjame ver cómo me lo acomodo. Algunos de ustedes son marionetas o fueron marionetas del enemigo. Una marioneta no tiene vida, pero un hijo sí tiene vida, una criatura sí tiene vida. Y yo quiero que el rey David represente esa hija, ese hijo o esa hija o esa nueva creación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una marioneta no tiene vida. Sin embargo, rey David es una criatura, tiene vida en sí mismo. Una marioneta es usada. Este león yo lo uso como me da la gana. Y el día que yo no lo necesite, lo dejo por ahí. Pero un hijo es amado. Un hijo es amado por la persona que lo creó. Un padre ama a sus hijos. ¿Cuánto más Dios nos ama a nosotros? Una marioneta tiene un propósito pasajero. Este león puede hacerte reír por unos segundos, pero un hijo tiene un destino. Un hijo se encamina, una criatura se encamina en un destino. Creada, dice el Efesios 2:10, creado para buenas obras. Un camino preparado de antemano, dice la palabra del Señor. Una marioneta no tiene poder. Este león no puede hacerme daño, no puede tomar decisiones propias. Este león que tengo en mi mano, como es una marioneta, no puede hacer nada por sí mismo, carece de poder. Pero una creación de Dios tiene el poder de Cristo y puede cambiar. Rey David puede cambiar porque no es una marioneta. Dios lo creó para andar y ser hechura de Dios en buenas obras. Escúchame, esta marioneta no tiene identidad y carácter propio. Por fuera se ve que tiene un león, pero en realidad yo hago con él lo que me da la gana. No tiene identidad o carácter propio. Yo la puedo usar para mentir, la puedo usar para engañar, la puedo usar para hacer reír, la puedo usar para hacer llorar. No tiene identidad propia la marioneta. La marioneta es controlada. Pero los hijos de Dios tienen identidad propia. Los hijos de Dios tenemos el carácter de Cristo. La marioneta es controlada, pero el Hijo de Dios, hablando ahora de Rey David como ejemplo, el Hijo de Dios no es controlado. El Hijo de Dios voluntariamente sirve y anhela imitar a Cristo. Eso es una gran diferencia. La marioneta no puede decidir. La marioneta simplemente hace por lo cual el que la está controlando quiere. Pero el Hijo de Dios tiene un destino, tiene un carácter y voluntariamente reconoce que la obra de Cristo en su vida lo encamina para andar en buenas obras. Gracias por venir, David. Entonces, este mensaje de hoy es sencillo. Muchos de ustedes seguimos y repetimos y hacemos lo mismo que hace el mundo y no nos damos cuenta que estamos siendo marionetas de un sistema. No nos damos cuenta que estamos siendo marionetas quizás de una persona, pero sobre todo no nos damos cuenta que estamos siendo marionetas del enemigo. Hermano, en este nuevo año yo quiero que tú sepas que tú no eres marioneta ni del alcohol, tú no eres marioneta ni de la droga, tú no eres marioneta ni de la gente, ni de la multitud, tú no eres marioneta de las malas decisiones, tú no eres marioneta de tu pasado, tú no eres marioneta del enemigo para que él haga contigo lo que te da la gana. Tú eres una creación del Señor, tú eres una creación de Dios y tú voluntariamente vas a servir al Señor y tú voluntariamente vas a anhelar imitar al Señor y tú voluntariamente vas a ceder tu orgullo y tú vas a decirle: Señor, úsame
y lléname de tu propósito. Muéstrame el camino por el cual yo debo andar. La Biblia dice en Efesios 2:10 que Él ya preparó ese camino de antemano. ¿Qué quiere decir esto? Que la marioneta tiene un propósito efímero. Queremos que los niños se rían y vamos a buscar la marioneta. El enemigo lo que hace con tu vida es tratar de darte un poquito de placer para después usarte como objeto de burla al frente de tus amigos. Mira que es cristiano, mira mira cómo está, cómo se cayó. Pero Dios desea darte un propósito y un destino. Nosotros somos una creación de Dios, y aunque sí creemos en la soberanía de Dios y que Dios está en control de nuestras vidas, también Dios nos dio una voluntad. Y Dios te dio la capacidad de tomar decisiones. La voluntad en el creyente se rinde. Diga conmigo, se rinde. ¿Por qué no? Dios pudo habernos creado como una marioneta completamente, o como un robot, y decir, tú vas a hacer lo que yo diga. Pero nos dio una voluntad, y nos dio una mente, y nos dio un alma, y nos dio un espíritu, y nos dio emociones. Y qué complejo es el ser humano. Pero cuando nos encontramos con Cristo, sabemos que ya no somos marionetas del pasado, no somos marionetas de nuestra historia familiar, no somos marionetas de la tentación de turno, no somos marionetas de las maldiciones que traemos a nuestra vida. Tampoco somos marionetas de un sistema y de una sociedad que quiere que vivamos en temor, que quiere que vivamos en miedo, que quiere que vivamos engañados. Y nos liberamos de todo eso y nos despojamos de todo eso, porque ahora entendimos que somos hechura del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Alguien está recibiendo? ¿Alguien está entendiendo lo que Dios quiere hacer con usted en esta mañana? Dios te recuerda en esta mañana que Dios nos puso en este tiempo. Y con esto voy cerrando. Escucha bien. Él nos hizo hechura suya, una obra de arte, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, dice el texto base de esta mañana. Y dice, las cuales Dios preparó de antemano, porque Dios no hace las cosas a lo loco, para que vivamos de acuerdo con ellas. O sea, Dios en Cristo Jesús te dio una nueva vida espiritual. En Cristo Jesús te dio la capacidad de no vivir esclavo del orgullo, de no vivir esclavo del pecado, de no vivir esclavo de ningún tipo de inmoralidad sexual, de no vivir esclavo de nada. Te hizo libre en Cristo Jesús. Él te creó nuevamente. Dios no le importó tu pasado. El día que tú te arrepentiste de corazón, Él dijo, yo voy a olvidar tu pasado, yo lo voy a borrar. En Cristo Jesús, esa deuda de pecado delante de la presencia de Dios fue cubierta, fue salda. Pero te voy a dar un nuevo propósito. Te voy a dar una nueva vida. Y lo que dice este texto es que Dios pensó de antemano. ¿Usted sabe que Dios pensó que usted iba a nacer en Puerto Rico? Usted sabe que Dios, cuando pensó a Junior, dijo, lo voy a poner en una familia pastoral. Usted sabe cuando Dios pensó a Stephanie, o cuando Dios pensó a nuestros hermanos Obey y Dolly, o nuestra hermana Tati, le dijo, la voy a poner para que nazcan en los 900 y en los 2000. Para ese tiempo Dios los quiere. Dios los quiso y los puso aquí para este tiempo. Dios no es loco. Hermano, yo quiero que tú sepas algo. En este tiempo de pandemia, debes cambiar un poco el enfoque. Recuerda que si estamos en este tiempo es porque Dios pensó de antemano que nos necesitaba en este tiempo, por decirlo así. No estoy hablando de que nos necesitaba porque le hiciéramos tanta falta a Dios. Estoy hablando de que Él tenía un propósito, nos necesitaba en este tiempo porque Él pensó que en el tiempo más efectivo donde tú y yo íbamos a poder ser como creyentes es en este tiempo. En este tiempo donde tú y yo vamos a ser hechura de Dios. En este tiempo donde tú y yo vamos a poder ser la obra de arte que Dios quiere que seamos. En este tiempo tú y yo, en tiempos de enfermedad, en el tiempo de construcción de la iglesia, para este tiempo Dios te trajo a esta iglesia.
En este tiempo donde hay tanta crisis en la familia, para este tiempo Dios te trajo, porque tú no eres marioneta del pasado, tú tienes un propósito del Señor. En este tiempo donde Puerto Rico necesita tanta esperanza y tanta fe para volver a los caminos del Señor, hermano, sí, para este tiempo Dios te trajo. Para este tiempo, no como marioneta, sino como una creación, porque nosotros tenemos una identidad celestial, tenemos una identidad en Cristo Jesús, y fuimos cambiados, y fuimos transformados, y fuimos en Él hechos una nueva persona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero que tú sepas que la marioneta, el enemigo tiene marionetas, el enemigo tiene gente que no tienen voluntad propia porque están esclavos del pecado, y el enemigo hace con ellos lo que les da la gana. Pero en este nuevo año yo quiero recordarte que nosotros no somos marionetas de nadie, sino que fuimos creados en Cristo Jesús para buena obra. Somos creación de Dios, tenemos vida, somos amados, tenemos un destino, tenemos el poder de Cristo, tenemos la identidad de Cristo en nosotros, y tenemos la capacidad de voluntariamente rendirnos al Señor y anhelar imitar a Cristo cada día de nuestra vida. Ya no tenemos que ser una marioneta controlada por el temor. No tenemos que ser una marioneta controlada por el pánico, ni por la ansiedad, ni controlados por el error y el engaño que esta sociedad tiene. No tenemos que ser una marioneta controlada por el placer instantáneo y momentáneo que tanto daño le ha hecho a las personas. ¿Cuánta gente se endeudaron simplemente por darse un gusto en estas Navidades? ¿Cuánta gente se acostaron en camas que no debían acostarse simplemente por darse un placer momentáneo en la vida? Y después estamos pidiendo al Señor. Yo le pido a Dios misericordia. Yo le pido a Dios nuevos tiempos, nuevos comienzos. Y te recuerdo en esta mañana que tú no eres marioneta de nadie. Tú no tienes que vivir controlado por el temor, ni el error, ni el placer. De eso vamos a estar hablando en los próximos domingos. Porque vamos a estar haciendo guerra espiritual, porque entendemos que el cristiano se tiene que levantar en el nombre de Jesús y reclamar el lugar que Dios le ha dado. Dios nos ha dado un camino, Dios nos ha dado un destino, Dios nos ha dado en nuestra vida la capacidad de vivir para Él, vivir vidas que le agraden a Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechuras suyas, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con las obras que Él tiene preparadas para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios es bueno, hermano? Entonces yo quiero recordarte en esta mañana eso. Yo quiero que inclines tu rostro de donde está mientras el ministerio invitado va pasando al frente. Y que podamos decirle al Señor: Señor, dame una vida que te refleje. Que no me controle la gente, que no me controle el enemigo, que no me controle la tentación, que no me controle nada de nadie, solamente el Espíritu Santo. Porque lo que va a hacer el Espíritu Santo no te va a controlar en todos los días, no te va a decir levántate a las 6 de la mañana. Él te va a dirigir, Él te va a dirigir y va a hacer que tu voluntad se rinda a los pies del Señor. Y con una voluntad rendida puedes ser dirigido, y las obras de Dios preparadas para ti las vas a poder hacer. Entonces yo quiero que tú veas la promesa de este verso. La promesa de este verso es que Dios no te va a usar como una marioneta para burlarse de ti. La promesa de este verso es que cuando Dios pensó en ti, Él pensó en una obra de arte. Él pensó en lo mejor. Él pensó en exhibirte. Él pensó en Él llevarse la gloria, porque lo que Dios hizo en nosotros es tan grande y tan perfecto y tan maravilloso, que Él dijo: yo quiero que cuando la gente te vea a ti como cristiano, vea a un Dios grande y maravilloso. Ya no importa el pasado, lo que importa es la obra de Cristo en nosotros. Eso es lo que es grande. Hay gente que le sirve a un Dios muy pequeño. Hay gente que le sirve a un Dios que siempre le está recordando su pasado y su pecado. Hay un dicho por ahí que dice: dile a tu problema
cuán grande es tu Dios. Dile a tu pasado cuán grande es tu Dios. Dile a tu pecado cuán grande es tu Dios. Porque Dios hace hechuras, obras de arte, cosas grandes y maravillosas para poder nosotros levantarnos, dejar el lastre del pasado, dejar las situaciones del pasado, dejar la vida pasada y entregarnos al Señor como una nueva creación que Él ha hecho para nosotros. Así que yo quiero que tú ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos tu presencia. Reconocemos que tú estás aquí en medio de nosotros en esta mañana. Y te pedimos, Dios mío, que te glorifiques de manera especial. Y que obres en nuestras vidas, que obres en nuestro carácter, que obres en nuestro corazón, que obres, Dios mío, Señor, en nuestro espíritu. Oh, Señor, quita la baja autoestima, quita la falta de valor, quita la culpa y la vergüenza de los errores del pasado y que comencemos a vivir una vida que te agrade, que te glorifique a ti en todo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos hagas en Cristo Jesús una obra que te glorifique, hermosa, linda, agradable. Danos la fe para creer que tú estás obrando y perfeccionando nuestras vidas cada día, aunque veamos en el momento de la crisis, aunque veamos en el momento de las situaciones difíciles. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás obrando y sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas y estás trayendo, Señor, en nuestros corazones un carácter que te agrade y estás formando en nuestras vidas un carácter que te agrade. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos tu presencia en esta mañana. Y la iglesia dice amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.